Dios Samuel le indica, mira, tus comienzos eran muy pequeños. Saúl, ¿te acuerdas que cuando comenzaste, cuando fuiste ungido por Dios, no tenías futuro, no tenías mayores aspiraciones, no tenías no tenías grandeza? De ahí te sacó Dios, de la nada. Dios te puso por rey, por ungido. Pero mira cómo desperdiciaste tu vida. Pero él había comenzado bien, había comenzado con humildad. Pero algo pasó, ¿no es cierto? Hubo un cambio en su vida, pero no fue un cambio para bien. Fue un cambio para degradación. Cambió Saúl la obediencia a Dios por la conveniencia. Es lo que había dicho la hermana Zoraida acerca de la conveniencia. Lamentablemente, Saúl cambió la obediencia a Dios por la conveniencia. Mire, ahí dice, en el mismo pasaje donde Samuel le reclama a Saúl, 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Samuel le dice a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a ver aquí tres palabras muy importantes que describen la situación de Saúl. Rebelión. Saúl en un momento de su vida se rebeló contra Dios, se rebeló contra los mandamientos de Dios. Dejó de seguir los lineamientos de Dios, comenzó a desobedecer, a hacer lo que su propia voluntad. Segundo lugar, obstinación, terquedad, ¿no es cierto? No quiso cambiar. Dios le dio oportunidades, pero él siguió haciendo lo que quería. Obstinación, no cambió el rumbo, no se arrepintió. Pero también esa obstinación de desechar la palabra de Dios. Esa es la radiografía, ¿no es cierto? La triste radiografía de la vida de Saúl. Pero también, fíjense en acá, Saúl se convirtió en un autócrata. Él era la autoridad, ya no era Dios. La unción que él recibió no sirvió de nada porque él en un momento de su vida decidió ser un autócrata. Manejar él las cosas, decidir él. Se transformó en un tirano, se transformó en un perturbado mental. ¿Se recuerdan que David, más adelante del pasaje que estamos viendo, él tenía que tocar el arpa porque estaba tan perturbado mentalmente? Es más, ¿sabe que la mayoría de los tiranos tienen perturbaciones mentales? Y así como Nabucodonosor también tuvo sus desvaríos mentales. Pero también era un perseguidor porque a todo aquel que era una amenaza, Saúl los perseguía. Y el mismo Samuel dice ahí en el versículo 2, si Saúl lo supiera lo que voy a hacer, me mataría, no tendría ningún tipo de escrúpulos, mataría al propio Samuel. Miren, aquí estoy poniendo un listado, ¿no es cierto?, de los dictadores más genocidas del siglo XIX y siglo XX. El perfil de los dictadores, desaparecer la oposición. Y aquí hay un ranking, ¿no es cierto?, de los 10 peores dictadores del mundo que mataron más personas. Solo me voy a mencionar los primeros 3. En primer lugar, encabeza la lista Mao Zedong, de la China comunista, responsable del asesinato, la muerte y la desaparición de 78 millones de personas de su propio pueblo. Segundo lugar en esta lista es Joseph Stalin, de la extinta Unión Soviética, responsable de la muerte y desaparición de
23 millones de personas. Y si en tu ranking aparecía en primer lugar Adolfo Hitler, no, aparece en tercer lugar. A pesar de la monstruosidad que hizo, ¿no es cierto? Que todo el mundo conoce. Adolfo Hitler, de la Alemania nazi, responsable de la muerte y desaparición de aproximadamente 17 millones de personas. De esos 17 millones de personas, 6 millones eran judíos, y los campos de exterminación, ¿no es cierto? Tremendo. Bueno, en eso se había transformado Saúl, en un dictador, en un autócrata. Se había transformado en un perseguidor. Y por eso los temores de Samuel no son infundados. Él dice, si Saúl lo supiera lo que voy a hacer, que voy, ¿no es cierto?, a ungir al futuro rey, me mataría. Y yo creo que no tenían el más mínimo escrúpulo de matarlo. Pero sigamos, versículo 3 dice, y llama, le dice Dios, le dice a Isaí, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces, Samuel tenía que invitar a Isaí y a su familia al sacrificio. Sigamos, versículo 4 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y le hicieron esta pregunta a Samuel, le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Vemos aquí los ancianos de la ciudad están con miedo. Quizás ellos pensaban, bueno, Samuel pertenece también a este gobierno corrupto, tirano de Saúl. Seguramente Samuel viene a inspeccionar algo para dar un informe. Y quizás después de la visita de Samuel, como pasó en la historia de la humanidad, la historia se repite, ¿verdad? Las famosas purgas, ¿no es cierto? Cuando hacían desaparecer a ciudades, a personas. Quizás los habitantes de Belén y los ancianos tenían miedo de que, como Samuel de alguna forma formaba parte del gabinete de Saúl, pensaban que los iban a exterminar. Sigamos. Versículo 5. La respuesta de Samuel dice, él respondió, sí, mi venida es pacífica, no tengan miedo. Porque la pregunta del versículo anterior, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, es pacífica. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santifíquense. Venid conmigo al sacrificio. Y además también santificó él a Isaí. Posiblemente Isaí formaba parte de los ancianos. Y también a los hijos de Isaí. Y los invitó, los llamó al sacrificio. Sigamos. Versículo 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, la familia de Isaí y sus hijos, dice que Samuel vio a Eliab, que era el primogénito, y cuando vio quedó impactado. Y de pronto Samuel dijo en su pensamiento, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Pero ahí viene la respuesta de Dios, ¿no es cierto? Dios le respondería, no de una forma audible, de alguna forma que solo Samuel escuchó a Dios. Dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel. Esto está ligado al versículo 6, ¿no? De lo que Samuel dijo acerca de Eliab, el primogénito de Isaí. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ahora, no es que Eliab era un perverso, quizá era muy buena persona, un buen candidato, pero no llenaba los estándares de Dios. Dice, porque yo lo desecho. ¿Sabe por qué lo desecho? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo externo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y ahí viene nuestra frase, pero Jehová
Pero Dios mira el corazón. Si Dios no intervenía, Samuel lo elegía, lo ungía a Eliab. Pero tiene que intervenir Dios y le dice, no te apresures, Samuel, no. Yo sé que es grande, yo sé que se maneja bien, yo sé que tiene buena oratoria. Estoy imaginándome, ¿verdad? Porque eso no dice la Biblia que tenía buena oratoria. Pero no, yo miro el corazón y no cumple mis estándares. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Cuáles son los parámetros para una buena contratación? Y esto lo manejan los recursos humanos, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos ven para contratar a una persona, a los candidatos? Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, ellos miran lo siguiente, ¿no? Que en primer lugar que tenga un buen currículo académico, ¿no es cierto? A ti te ha pasado cuando envías tu currículo, ¿no es cierto? Cuanto más estudios tienes, estudio de tercer grado, de cuarto grado, posgrado, de lo que sea, ¿sí? Lo importante es que sea un posgrado, ¿no es cierto? Si el posgrado acerca de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, no importa, pero es un posgrado, ¿verdad? En segundo lugar, ¿no? Aprobar los exámenes de conocimiento. No te hacen unos test, unos exámenes ahí. Aprobar exámenes de conocimiento, habilidades y competencias. Te hacen pasar test psicotécnicos. A veces te ponen en juegos de roles. Te fabrican situaciones. Si la empresa pasa esto, ¿sabes? Y empiezas tú temblando, no sabes qué contestar. También te hacen entrevistas. Y las entrevistas exitosas que demuestren liderazgo, capacidad de gestión. Eso ayuda muchísimo, ¿verdad? A los de recursos humanos. Pero también la apariencia personal. Si una persona atractiva, ¿no es cierto? Una persona delgada, joven. Y no les voy a hablar todo lo que... Hay estudios en cuanto a esto, ¿no? Generalmente, ¿no? El perfil de las personas que consiguen los trabajos se repiten, lamentablemente. Pero, aunque están en este orden, en los recursos humanos, realmente tiene una importancia. Está en quinto lugar la apariencia personal, pero le asumen mucha importancia a la apariencia personal para decidir, ¿no es cierto?, contratar a una persona. Pero sigamos. Quizá Eliab cumplía todos estos requisitos, pero Dios le dice, no, hay algo que te está faltando. ¿Ah? Más allá del buen currículo, es el primogénito, ha recibido mayor atención de sus padres, el padre le ha preparado para el liderazgo. No, yo miro el corazón. Bueno, sigamos. El versículo 8 dice, entonces llamó Isaí al segundo, ¿no? A Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, o sea, lo hacía caminar, ¿no? Para ver cómo caminaba, con seguridad o no, ¿no? El porte. Pero aquí en esta oportunidad, Samuel no se anima a opinar, porque había opinado con el primero y Dios le dijo, no, está equivocado. Entonces aquí en el segundo, que se llama Abinadab, que pasa delante de Samuel, ¿no? Isaí lo manda, ¿no? Y le dice Isaí, ¿sabe que Abinadab? A tu hermano lo rechazaron, camina con firmeza, mira adelante, con seguridad. Estoy elucubrando porque la Biblia no dice eso, ¿no? Pero de pronto Samuel ni siquiera atina a opinar. Y de pronto Samuel habrá dicho en su pensamiento, hablando despacito, a ver Dios, ¿qué opinas tú? ¿No? ¿Vieron los guardias de seguridad que a veces tienen unos audífonos acá y se comunican? Tú no escuchas nada, pero él está recibiendo indicaciones y él habla y dice, ¿no? Pero el servicio de seguridad, ¿no? En ese tiempo no había esos audífonos, ¿no? Pero Samuel preguntaba, y Dios, ¿pasa no pasa? Y de alguna forma que no explica la Biblia, Dios le dice, se comunica con Samuel y el lenguaje es claro. No sé si es el pensamiento en su mente o Dios habla en su oído, no nos explica la Biblia, pero Dios le dice claramente, tampoco este ha escogido Jehová. Y seguimos, versículo 9.
Hizo luego pasar Isaí a Sama, el tercero. Tampoco opina Samuel. Samuel le pregunta, ¿y Dios, qué opina de este? Dios le dijo, tampoco a este elegido Jehová. Y vamos al versículo 10. Y aquí hace resumen, ¿no? Ya no aparece el nombre del cuarto, el quinto, sexto, el séptimo. Sencillamente, el autor dice, e hizo pasar Isaí por orden, ¿no es cierto?, a los 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Seguimos, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí le responde, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es como cuando estás en una fiesta, ¿no es cierto? Tú estás esperando, no te pasa ni agua, pero por lo menos estás sentado, ¿no? No hay nada para comer y te da un hambre terrible, una sed terrible y nadie te pasa nada, pero por lo menos estás sentado. Aquí ni siquiera sentado. Samuel dice, mira, ni siquiera te vas a sentar hasta que no venga ese hijo menor que te falta. Vamos a ver algunas cosas aquí. Vamos a analizar, de acuerdo al versículo 11, qué nos dice acerca de la vida de David. En primer lugar, David no fue invitado a este evento por su padre. Eso nos llama la atención, ¿no es cierto? Isaí le había dicho, ven con toda tu familia. Pero no lo llevaron a David. Era el último, el octavo hijo, pero no lo llevaron. Otra cosa que llama la atención, era el último en preferencia e importancia de la familia. Quizás, ¿no es cierto?, Isaí no tenía esclavos, no tenía siervos, por eso habrá dicho, bueno, no podemos abandonar las ovejas. Alguien tiene que hacer el sacrificio. Y de los 8 hijos varones, no sabemos si tenían hijas mujeres, le dijeron, ¿sabe qué? David, tú no vas a ser el último, tú no vas a ser el rey, así que hazte cargo de las ovejas. Tú eres el último, tú eres el octavo hijo. Y todos pensaban que el hijo mayor iba a ser ungido. Analizando también este pasaje, versículo 11, ni siquiera Isaí, que era el padre de David, ni siquiera Isaí menciona el nombre de David. Él dice ahí en el versículo 11, queda aún el menor que apacienta las ovejas, ni siquiera pronuncia su nombre. Pero sigamos. Nadie promueve a David. Pasaron los 7 son rechazados. Isaí no dice nada. Isaí no dice, ¿sabe qué? Me falta un hijo. No, silencio. Nadie promueve ni aboga a favor de David. Finalmente, si Samuel no hubiera insistido a Isaí, David hubiera sido dejado de lado. Por eso dice el versículo 11, son estos todos tus hijos, y el que insiste es Samuel. Isaí no dice nada. A la fuerza, Isaí dice, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y Samuel dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y ahí vemos, ¿no? ¿A quién habrá enviado? No se le menciona, pero le dice, ve urgente porque tenemos hambre. Apúrate, no te demores, tráelo. ¿Y a quién dejamos encargar las ovejas? Deja las ovejas, tráelo al David. Versículo 12. Avanzamos, dice, entonces, pues, no, perdón, envió pues por él, Isaí, no sabemos a quién envió, quizá le envió al hijo mayor, no sabemos. Dice, envió pues por él, por David, y le hizo entrar. Y era rubio, ya todavía no se menciona el nombre de David, ¿no?
y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es, todavía no se menciona el nombre. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite, el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Si ven ahí en la ilustración, ahí está Samuel, el cuerno, el aceite, lo está ungiendo a David. Miren lo que está al fondo a su mano derecha. Cuente cuántos son. Ahí están los 7 hermanos, ¿verdad? Están mirando de lejos. Y quizá el que está cruzado así de mano, ese quizás sea el primogénito en la ilustración. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y después de aquel día, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Recién se menciona el nombre, David. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, rapidito, y se volvió a Ramá porque tenía miedo que de pronto Saúl envíe a alguien a recriminarlo, ¿no? Entonces, veamos para finalizar algunas observaciones. ¿Por qué Dios eligió a David? ¿Por qué? Bueno, 1 Samuel capítulo 13, verso 14, aunque Samuel le recrimina esto a Saúl, ahí vemos algo muy importante. Dice, Samuel le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero, le dice a Saúl. Y aquí está la parte, ¿no? Significante. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este varón conforme a su corazón era David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. También hay otro versículo, encontramos ahí, en Hechos capítulo 13, verso 22 en el Nuevo Testamento, y el escritor Lucas menciona lo siguiente, ¿no? Quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios buscaba, alguien que obedezca en todo, alguien que esté en el trono de Israel, obedeciendo absolutamente la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios eligió a David? Bueno, porque David cumplía con el gran mandamiento. El gran mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se recuerdan ustedes dónde está este versículo? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Porque este es el corazón de la Biblia. Ese es el primer y más grande mandamiento. Le doy una pista, está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5. Muy bien, Marvis. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto es lo que cumplía a cabalidad, ¿no es cierto? David. Él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Por eso, en síntesis, Dios mira tu corazón. Por eso hay un pasaje de la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar y terminamos. Querido Señor, venimos delante de ti. Y yo te pido, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos, por mi propio corazón. Señor, tú miras el corazón de cada uno de tus hijos. Ayúdanos que cada uno de nosotros podamos amarte con todo nuestro corazón. Amarte a ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, porque es lo más importante de la vida, es lo imprescindible. Gracias por el ejemplo de la vida de David. Tú lo sacaste del campo en medio de las ovejas, sin ningún tipo de promoción, sin ningún tipo de currículum. Tuviste su corazón y lo colocaste en el trono de Israel. Señor, ayúdanos a ser como a David, a tener un corazón conforme a ti. Bendice a mis hermanos. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos. Muchos están pasando por momentos difíciles, de sufrimiento, de enfermedad, de prueba. Señor, en esta hora difícil del mundo, ayúdanos a no descuidar nuestro corazón, que no haya, Señor, preocupaciones, amarguras, resentimientos. Ayúdanos que en medio de la dificultad, a cuidar nuestro corazón y a no olvidar que lo más importante es amarte, servirte, honrarte y nunca olvidarnos de ti. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.